La gametogénesis es un proceso biológico que comprende el desarrollo de los gametos. En la espermatogénesis se produce el gameto masculino o espermatozoide. Este proceso se lleva a cabo en el testículo. Al realizar un corte en esta glándula y extraer un túbulo seminífero, en su periferia se observan las espermatogonias, que por acción de las gonadotropinas y la testosterona inician el proceso de maduración. Al comenzar cambios en el núcleo de la espermatogonia, se duplican las cadenas de ADN materna y paterna que dan lugar a un núcleo tetraploide. Durante el leptoteno de la profase 1, las cadenas de ADN se condensan para formar los cromosomas. En este periodo se disuelve también la membrana nuclear. En el cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean iniciando el contacto entre sus cromátidas. Cuando se han apareado totalmente, se inicia el periodo de paquiteno, donde las cromátidas homólogas intercambian parte de su ADN. En este periodo pueden permanecer varios días. En el diploteno, los cromosomas se separan y solo permanecen unidos donde hubo recombinación genética. Se observa la imagen del quiasma. En la diacinesis, los cromosomas están totalmente separados y se ubican a la mitad de la célula. De esta forma, inicia la metafase 1, en la que se polimeriza el uso acromático y los microtúbulos se anclan en los cromosomas. Durante la anafase 1, los cromosomas son traccionados hacia los polos celulares. En la telofase llegan al centriolo correspondiente para empezar la citocinesis, en la que el espermatocito primario da origen al espermatocito secundario, cuyo contenido cromosómico es diploide. Estas células, sin duplicar material genético, inician la meiosis II. Aquí se presentan las mismas etapas de la meiosis I, excepto la profase. Al final, a partir de cada espermatocito secundario, se forman dos células haploides llamadas espermátidas. La espermiogénesis consiste en la citodiferenciación de la espermátida que da lugar al espermatozoide. Durante este proceso, el complejo de Golgi se une para formar la vesícula acrosómica, que contiene enzimas como la hialuronidasa, fosfatasa ácida y una proteasa semejante a la tripsina.
La membrana de la vesícula desciende hasta cubrir los 2/3 anteriores del núcleo para formar el capuchón cefálico. Mientras esto sucede, los centriolos migran al polo posterior del núcleo y se colocan en forma perpendicular uno con respecto al otro. En ellos se polimerizan los microtúbulos que aumentan la longitud de la espermátida. Las mitocondrias se colocan entre el núcleo y el flagelo en un ordenamiento espiral formando el cuello. Durante este proceso, el espermatozoide pierde parte del citoplasma y organelos hasta adquirir su forma característica. La espermátida experimenta todos estos cambios al ascender desde la región basal del epitelio hasta la luz del túbulo seminífero. La ovogénesis es el proceso biológico donde la ovogonia se diferencia en óvulo. En cada ciclo menstrual maduran varios folículos estimulados por las gonadotropinas, pero solo uno de ellos alcanzará su diferenciación. Si realizamos un corte longitudinal del ovario, las ovogonias se sitúan en su médula y se encuentran en fase de diploteno de la profase 1, es decir, su material genético ya se ha recombinado y solo se distribuirán los cromosomas en forma adecuada. Durante la primera división meiótica se produce el ovocito primario y el primer cuerpo polar, que es de menor tamaño. La capa de células foliculares que rodean al ovocito prolifera. Posteriormente, se comienzan a separar mediante lagunas que confluyen formando el antro folicular. El ovocito es rechazado a la periferia del antro y se mantiene cubierto por la corona radiada formada por células foliculares. En el citoplasma del ovocito se han sintetizado los gránulos corticales. La teca interna y externa, que provienen del estroma ovárico, se sitúan por fuera de la granulosa que rodea el antro folicular. Su función hormonal es primordial para la sobrevivencia del ovocito. A toda esta estructura formada se le conoce como folículo de Graf. A medida que todos estos cambios se realizan, el ovocito asciende hacia la corteza del ovario. La ovulación es el resultado de la combinación de varios factores, tales como adelgazamiento de la pared del folículo, pérdida de la vascularización, degeneración de la colágena, aumento del líquido folicular o la presencia de prostaglandinas. La ovulación sucede después de las 24 horas del punto máximo de la secreción de la hormona luteinizante. Luego de la liberación del ovocito, las células de la granulosa aumentan de tamaño, formando así la estructura conocida como cuerpo lúteo. Posteriormente, esta estructura es invadida por vasos sanguíneos y alcanza su máximo desarrollo. Secreta grandes cantidades de progesterona. En caso de fecundación, crece aún más para mantener vivo al embrión durante sus primeras etapas.
ciclo menstrual consiste en una serie de modificaciones morfofisiológicas del endometrio como una consecuencia de la interacción entre hipófisis, ovario y útero. Para observar las fases de la menstruación, es necesario extraer el útero de la cavidad pélvica y realizar un corte longitudinal. En la fase proliferativa o folicular, las glándulas y arterias espirales inician su crecimiento. En la fase secretora o del cuerpo lúteo, el espesor del endometrio continúa, se torna edematoso y se presenta moco y alino en la vagina. La fase menstrual, que va del primero al cuarto día, se caracteriza por un derrame sanguíneo ocasionado por necrosis isquémica de la mucosa. El flujo menstrual contiene sangre y detritus del endometrio. En un corte de esta capa, se observa que estos fenómenos no afectan la zona profunda de la mucosa, lo que permite que las glándulas y las arterias vuelvan a regenerarse en la siguiente fase proliferativa. Observemos la menstruación desde un punto de vista microscópico, donde se puntualiza el crecimiento de las arterias helicinas y las glándulas, así como el desgarramiento del endometrio en correlación con los niveles hormonales de progesterona y estrógeno. La fecundación es el proceso biológico mediante el cual el gameto masculino se fusiona con el femenino para constituir el huevo o cigoto. El aparato genital femenino se ubica en la cavidad pélvica y consta de genitales internos y externos. Ovarios, trompas de falopio, útero y vagina son los órganos de mayor importancia para el desarrollo del embrión. Una vez que los espermatozoides son depositados en la vagina, ascienden con movimientos propios. Ayudados por las contracciones rítmicas de la matriz, llegan hasta la trompa de falopio, donde el óvulo se encuentra recorriendo su tercio externo después de haber sido expulsado del ovario. El óvulo consta de dos capas, la zona pelúcida y la corona radiada. En el espermatozoide suceden cambios importantes. Uno de ellos es la fusión del acrosoma con la membrana espermática. Esto lleva a la liberación de la enzima hialuronidasa, que separa las células de la corona radiada, y la acrocinasa, que se encarga de disgregar a la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana celular, se coloca en forma tangencial y sus membranas se fusionan. Inmediatamente se inicia la reacción cortical. Los gránulos de glicoproteínas existentes en el citoplasma del ovocito se dirigen a la membrana celular. Ahí, por exocitosis, vacían su material hasta formar una gruesa capa conocida como membrana de fecundación, que con un cambio de polaridad impide que otro espermatozoide penetre. Luego, las membranas de los gametos se disgregan, lo que permite que núcleo, centriolos y mitocondrias ingresen al citoplasma del ovocito.
Posterior a esto, el núcleo del espermatozoide o pronúcleo masculino se dirige al pronúcleo femenino, mientras los microtúbulos se polimerizan para formar el huso acromático. Para este momento, las cadenas de ADN se duplican y los cromosomas se condensan. Las membranas nucleares se disgregan. Los cromosomas quedan libres en el citoplasma y se mantienen anclados a los microtúbulos discontinuos que han terminado de polimerizarse. Todo este proceso se ubica en la profase de la división mitótica. En la metafase, los cromosomas están colocados a la mitad de la célula. En la anafase, los microtúbulos discontinuos se despolimerizan en la región del centriolo, se acortan y jalan a los cromosomas. En la telofase, los cromosomas llegan a los centriolos correspondientes. Con estos acontecimientos se inicia el proceso de la segmentación, donde se suceden múltiples divisiones mitóticas hasta formar un organismo multicelular conocido como mórula. Cada una de las células que la conforman se les conoce como blastómeras. En esta etapa, dentro de la mórula se forma un líquido que separa las células. Cuando éstas confluyen, forman una cavidad o blastocele que contiene líquido vitelino. Aquí, el embrión es conocido con el nombre de blástula. Durante el desarrollo de este proceso, parte de las células del cigoto son rechazadas a la periferia, formando el disco embrionario, que será el encargado de la diferenciación del embrión. Tanto el disco como el blastocele están contenidos en un conjunto de células periféricas llamadas trofoblasto, que forman la placenta y membranas fetales. En esta etapa, el disco embrionario desciende hasta formar un embrión bilaminar. Se distinguen el epiblasto y el hipoblasto, que posteriormente recubren cavidad amniótica y blastocele. Se conoce como gastrulación a la invaginación de un área de células ectodérmicas que formarán el mesodermo intraembrionario. Para entender la gastrulación es necesario extraer el disco embrionario en el que se observan las áreas preformativas de órganos. El ectodermo formará epidermis, sistema nervioso central, epitelios sensoriales del ojo, oído, nariz y esmalte dental. El endodermo, el epitelio del aparato digestivo y respiratorio. El mesodermo, músculo, tejido conjuntivo, hueso, sangre y vasos sanguíneos. En la porción caudal del embrión bilaminar aparece la línea primitiva que se alarga en sentido cefálico a través del nodo de Jensen. Mediante esta estructura, las células mesodérmicas migran y proliferan en dirección lateral, craneal y caudal. Respetan las zonas del estomodeo y proctodeo, que respectivamente formarán boca y ano del embrión. De esta manera se establece un embrión trilaminar.
Al ponerse en contacto cigoto y endometrio, las células del trofoblasto proliferan. Se diferencian en dos capas, una interna llamada citotrofoblasto y una sincitial externa conocida como sincitio trofoblasto. Esta diferenciación ocurre a medida que el embrión penetra en la mucosa uterina y erosiona capilares propios de esta capa que drenan su contenido hacia las lagunas que se han formado en el sincitio trofoblasto. Las células del citotrofoblasto proliferan y se dirigen a las lagunas para formar las vellosidades primarias. El mesodermo extraembrionario ha penetrado en estas vellosidades para formar vasos sanguíneos. Se establecen las vellosidades secundarias que como evaginaciones quedan flotando en las lagunas. De esta manera se constituyen los elementos esenciales de la placenta humana. Entre el citotrofoblasto y el embrión se forma el mesodermo extraembrionario que rodea al blastocisto. En esta capa aparecen cavidades que confluyen formando el celoma extraembrionario y respetan el pedículo que sujeta al embrión. Para poder observar el plegamiento del embrión es necesario extraerlo del trofoblasto. Cuando sus membranas lo cubren, se observa la disposición del amnio sobre el saco vitelino. Una vez que se ha resecado el amnios, el aspecto del disco embrionario muestra el ectodermo y la placa neural con las zonas del estomodeo y el proctodeo. En un corte longitudinal se observa la presencia de un eje céfalo-caudal y la disposición de la placa neural sobre la notocorda. A medida que el amnios desciende sobre el saco vitelino, lo hace también el tejido nervioso hasta quedar cubierto por el ectodermo. Este tejido y la notocorda se prolongan hasta la región caudal del embrión. Al migrar el esbozo cardíaco, provoca que el amnios estrangule aún más al saco vitelino. El polo cefálico del embrión se desarrolla más por la diferenciación del sistema nervioso. En un corte transversal, a medida que el amnios desciende, el mesodermo intraembrionario se fragmenta en mesodermo paraxil, intermedio y lateral. Mientras tanto, el tejido nervioso desciende y queda cubierto por el ectodermo. El amnios desciende hasta hacer contacto efectivo en la porción anterior y posterior del embrión, respetando la zona ocupada por el saco vitelino. En la superficie del embrión se observan los somitas que representan la metamerización de este tejido. En el polo cefálico se observa el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas primarias. Para apreciar la evolución del aspecto externo del embrión es necesario quitar las paredes de la cavidad amniótica.
En el día 25 de la gestación, el embrión es vertical, contiene 16 somitas, 2 arcos branquiales, esbozo cardíaco prominente y se distingue ya la placoda ótica. La diferenciación de estas estructuras provoca que el embrión adquiera una forma característica. Para el día 26, el embrión se torna ligeramente curvo debido al desarrollo del cerebro. Cuenta con 27 somitas, un tercer arco branquial y el esbozo del brazo. El neuroporo posterior se cierra el día 29. Ya hay 33 somitas, un esbozo del miembro inferior y la placoda del cristalino. Al mes de la gestación, el embrión muestra una curvatura pronunciada y en la porción caudal se aprecia una cola. El ojo continúa su desarrollo. Los primeros arcos branquiales forman la cara y se constituyen un total de 42 somitas. En el día 40, los primeros somitas desaparecen. Se distingue la prominencia hepática, el esbozo del pie y los rayos de los dedos de las manos. Durante la sexta y la séptima semanas se distinguen los párpados y las estructuras del oído externo. Las partes anatómicas de las extremidades se encuentran limitadas. Los dedos se mantienen todavía unidos por membranas. Los ojos han migrado a una posición rostral. La cola disminuye de tamaño hasta desaparecer y la cabeza es mucho más grande con respecto al tronco. Para la octava semana, los dedos se han separado. El embrión adquiere así actitud fetal y presenta ya las características propias de la especie humana. Solo le resta crecer.